Buenos días a todos. El día de hoy vamos a, pues a tener nuestra introducción de análisis macroeconómico, ¿no? Ahora sí que es la segunda parte de la materia que ustedes ya llevaron, de economía de la empresa. Esta es la segunda parte para todos aquellos que las carreras requieren esta materia. Se llama análisis macroeconómico. Me presento, ya saben que la gran mayoría, no me han dicho nadie si alguien no nos conocía. Mi nombre es José Augusto Martínez Pérez, soy maestro en economía, experiencia profesional en sector público, sector privado, en evaluación de proyectos, de inversión de infraestructura y regulación aeronáutica. Mi experiencia docente también data desde 1998, por lo que veo muchos todavía no habían nacido, de que empecé a dar clase y pues hubo un tiempo que dejé de dar clase para estar trabajando ahí en el sector, en el sector público y privado, pues no pude dar clases pues, más o menos como 10 años, eh, pero pues actualmente sí he podido tener oportunidad de seguir dando clases, sobre todo de economía, finanzas, también he dado clase de estadística y de matemáticas financieras a nivel de licenciatura y de maestría. Principalmente que he dado clase pues es economía, ¿no? Macroeconomía, también he dado microeconomía, pero aquí en la Unitec pues todavía no. Eh, Recuerden, la misión de la Universidad Tecnológica de México es la de generar y ofrecer servicios educativos en los niveles medio, superior, superior y posgrado, conjugando educación científica y tecnológica sobre una base de humanismo. Bien. Los valores en los que cree la Universidad Tecnológica de México, y los cree firmemente, son la cultura del esfuerzo, espíritu de superación, aprendizaje permanente. Entonces, aquí en la Unitec seguimos estos valores, recuérdenlo en todo momento, para que pues tengamos un exitoso curso. Bien, vamos a ver el programa que vamos a tener a lo largo de este cuatrimestre. Son bastantes temas. Vamos a empezar con el de macroeconomía, que son estos que tenemos aquí, antecedentes históricos, definición de macroeconomía, política económica, objetivos generales, principales instrumentos, ciclo económico y crecimiento, representación y tendencia. 2. Contabilidad nacional, identidades contables, medición, interpretación y calcular el Producto Interno Bruto. 3. Inflación y desempleo, causas y consecuencias, categorías con base en magnitud, índices de precios y cálculo de la tasa inflacionaria, desempleo y tasa de desempleo, relación entre desempleo e inflación, y veremos lo que es la curva de Phillips y la ley de Okun. Dinero y la banca, el dinero y sus funciones, la banca, su historia y funciones, y los bancos comerciales y la cantidad de dinero, ¿no? En la quinta unidad veremos funciones del Banco Central, funciones del Banco de México, funciones del Banco Central en otros países, el multiplicador monetario y la oferta monetaria y determinación de las tasas de interés. Hasta esta unidad va a venir el examen bimestral, para que lo tengan ahí en cuenta. Hasta la unidad 5 tenemos programado que van a venir los temas del examen bimestral, ¿de acuerdo? En la unidad 6 veremos el presupuesto, política fiscal y demanda agregada y producción de equilibrio. En esa parte, función de consumo y el multiplicador.
En la siguiente tema, la política fiscal, veremos los impuestos, el multiplicador y producción de equilibrio. Y después veremos el equilibrio presupuestario con su concepto y fuentes de financiamiento del déficit. En el 7 veremos comercio internacional, implicaciones de comercio internacional, ganancias del comercio. Vamos a ver las teorías de la ventaja absoluta y ventaja comparativa, libre comercio versus proteccionismo, barreras arancelarias y no arancelarias. Vamos a revisarlas. En la unidad 8 veremos tipo de cambio. El tipo de cambio real y nominal, índices de tipo de cambio. 8.2 los sistemas cambiarios, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, paridad de poder de compra, crisis de tipo de cambio y vamos a ver revisiones de casos, principalmente el de México y otros también interesantes, ¿no? Y por último, la última unidad es la de la balanza de pagos. Vamos a ver características y cómo se registra. Estructura, saldo de la balanza de pagos, crisis de la balanza de pagos, periodos de crisis en México, fuga de capitales y de otros países. Entonces, de estas 9 unidades va a estar compuesta todo nuestro desarrollo de nuestro cuatrimestre, de estos 9 elementos que vamos a revisar. Ustedes ya tienen ahí una idea de cómo vamos a estar dando las sesiones en la parte de en la introducción, ahí que se llama carta descriptiva. Ustedes pueden checar ahí todas las clases y lo que vamos a llevar a cabo, que ahorita es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bienvenidos a los que se fueron uniendo. Todo bien. Gracias, Cristian. Ninguna, perfecto. A los demás, ojalá que ya vayan despertando. Vayan despertando. No, y con esto menos se van a dormir, ¿verdad? Bueno. A ver, criterios de evaluación, ¿no? Ya saben cómo vamos a evaluar. Son 2 exámenes. En la primera parte de nuestro curso hay una evaluación parcial que vale 40%, un examen bimestral que vale 30% y un entregable que vale 10%, ¿sí? Y en la evaluación final vale 50%, que es un examen final que vale 40% y un entregable que vale 10%, ¿sale? Estos 2 entregables son el protocolo de investigación, que ahorita les voy a decir de qué se trata, ¿sí? Es el entregable que van a entregar, valga la redundancia, antes del examen bimestral. Y este es el otro entregable que van a entregar antes del examen final. Y va a haber ahí una actividad de evaluación o actividad síncrona se llama, que va a ser un control de lectura, ¿sí? Un cuestionario. Entonces, recuerden, sucedió, no sé si esté por aquí alguien que tuvo ahí un problema de la calificación final. Bueno, no fue mi culpa ni nada, porque la lista que nos dan, la lista esa, pues otorga la calificación. Sin embargo, en el sistema, al poner las calificaciones totales de cada uno de estos elementos, el propio sistema, eh, el, el, por ejemplo, el 8.4999 no lo considera 9, ¿no? Y el Excel sí. Entonces, nos recomendaron ahora que yo solamente les voy a dar las calificaciones del examen bimestral, el, el entregable, la calificación del examen final, de su entregable y de la actividad, ¿no? Asíncrona. Entonces yo nada más les voy a dar estas calificaciones y ya ustedes, pues tendrán que hacer el cálculo final, ¿no? Ya en su momento ya les explicaré
porque la calificación final que se redondea en la lista la iban a revisar, ¿no? Pero bueno, creo que fueron muy pocos casos, pero fue recurrente ese elemento. Entonces, aquí tenemos la forma de evaluación, que ustedes ya conocen. Ahora, ¿de qué se trata el protocolo de investigación? Bueno, nos mencionaron que nos iban a dar un libro de la materia, sin embargo, no me lo han dado. Entonces, por lo pronto, no voy a estar considerando lo del libro de la materia, pero si ustedes lo tienen, ya lo compraron o lo van a comprar, lo vamos a estar utilizando. ¿Sí? Para el protocolo de investigación. ¿Qué es un protocolo de investigación? Pues es el desarrollo de un tema en el cual ustedes van a investigar. ¿Sí? Es una investigación de un tema que yo les voy a dejar y que ese protocolo se divide en dos entregas, ¿no? Como les decía, antes del examen bimestral van a hacer la primera entrega y después, antes de hacer el examen final, van a entregar la entrega final o el reporte final, la investigación final de ese tema, ¿no? Cada una tiene un valor de 10% de su calificación final. El protocolo se realiza en equipo de 4 a 5 personas, ¿sí? Esto es bien importante. El protocolo tiene que hacerse en equipo, ¿sí? Entonces, es importante que vayan viendo con quién van a hacer su equipo, porque no aceptaré trabajos individuales, ¿de acuerdo? Entonces ya sé que algunos ya se van conociendo, ya se conocen, entonces vayan, por favor, haciendo su grupo de investigación. Esto viene de parte de en la academia. La academia nos dijo, el protocolo de investigación tiene que ser en equipo, es forzosamente en equipo, entonces los trabajos tienen que ser así. Recuerden que ese protocolo vale 20% en su totalidad, ¿sí? De su calificación. Los detalles del protocolo se les informará conforme avance el curso. Por supuesto, porque mientras vayamos viendo los temas, vamos a ir poniendo qué temas van a pedirse en la primera y en la última parte, ¿sí? Y va a haber obviamente una rúbrica con la cual se va a evaluar ese protocolo que ustedes van a ir trabajando a lo largo del cuatrimestre, ¿sale? Entonces, más o menos en febrero yo les estaré dando ya bueno, un documento con lo que vamos a requerir para esta primera parte del protocolo. La fecha máxima para registrar a sus equipos es el 31 de enero. Y aquí tienen la liga para registrar a sus equipos. Esta presentación todavía no se las comparto. Como esta es la primera vez que me prestan esta materia, estoy trabajando todavía en las presentaciones, es decir, no las tengo ya todas terminadas. Entonces, y pueden ir modificándose conforme a lo que vayamos necesitando, pero de todos modos, yo se las voy a ir compartiendo cada semana, ¿no? De igual manera como lo hemos estado haciendo previamente. Y la liga, pues se las voy a subir, ya terminando esta sesión, voy a subir esta presentación para que ahí tengan la liga y registrar sus equipos. Tienen hasta el 31 de enero. Entonces les doy 2 semanas para que vayan ahí organizándose quiénes van a ser los que van a conformar su equipo de protocolo de investigación. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto, parte del protocolo o de la criterio de evaluación? Ninguna. ¿Ninguna? A ver, acá tengo levantada la manita. Julio César. Profe, ¿sí me escucha? Sí, adelante. ¿Puedo mandar la liga de un grupo de WhatsApp? Bueno, para el grupo de la materia o hasta el final o usted nos indica cuándo. ¿Ya lo hiciste? Bueno,
En, ahorita lo que yo quería es primero ver lo del jefe de grupo y que él hiciera el grupo, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, no lo he hecho nada más que dije, bueno, si todavía no lo tienen, pues lo creo rápido y mando el link. Sí, Pero sí, primero está checamos bien. mejor eso, profe. Ándele, sale. Bueno, sobre eso ahorita también les voy a comentar algo. A ver, Dayana, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, Julio César ya se candidateó para ser este jefe de grupo, ¿eh? Entonces ya tenemos un candidato, ¿no? Bueno, ahora, recuerden, los recursos necesarios. Miren, en el curso nos dijeron que hasta nuevo aviso vamos a continuar ahorita con la clase en línea. Puede ser que en 2 semanas regresemos al salón, puede ser que en un mes, puede ser que en mes y medio, puede ser que en 2 meses, no estamos muy seguros, no nos dijeron a los profesores. ¿Qué nos dijeron? Díganle a los alumnos que por el momento vamos a tener seguimos teniendo las clases en línea. Ya sabemos que ustedes ya quieren ir a echar despapaya al salón, que quieren ya, bueno, de todos modos ya se van de fiestas y todo, ¿no? Este, ahorita si ustedes no sabían, les comento, a lo mejor ya se ven enterado, que ahí, ahorita ahí en la Unitec, en el campus, están aplicando la vacuna. De hecho, a mí me toca hoy, entonces al ratito que termine mis clases me lanzo a que me vacunen con la refuerzo a los profesores. Y ahorita la Unitec es sede de vacunación, entonces ahorita pues no se puede, ¿no? No podemos estar ahí. Pero nos dicen que a un nuevo aviso, a todos nos van a avisar que regresemos todos ya a clase, ¿no? Al salón. Este, y digo, pues ustedes ya vieron cómo está ahorita Omicron, está cañón, se está poniendo denso, entonces espero que todos se cuiden, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues ustedes que se la viven en la vida loca, pues y algunas de sus compañeras no tanto, pues ahí va a haber la diferencia, ¿no? Entonces, por lo pronto, seguimos en la clase en línea. Sí les voy a pedir que, bueno, ahorita al final, que revisen sus conexiones, ¿no? Que se conecten en la computadora, eviten conectarse con el celular. También lo de los documentos de trabajo, cuando sea necesario, pues yo les voy a avisar con tiempo cuando tengan que imprimir algo, porque vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Si seguimos en línea, pues los vamos a hacer en Excel. Si no seguimos en línea, los vamos a hacer a mano, ¿sí? Ya que estemos ahí en el salón. Eh, También ya espero que ya todos tengan su Office 365, ¿no? Actualizado, bien bonito, ahí con su cuenta de Unitec, una calculadora también disponible, porque recuerden, vamos a estar haciendo ejercicios, y pues, su cafecito ya que espero que se estén tomando, ¿no? Para que no se duerman. Eh, Reglas de clase, también ya las conocen. Como les decía, como continuamos en línea hasta nuevo aviso, la asistencia la voy a tomar por chat, ¿sí? Como ahora tengo el Teams, es diferente que al Blackboard, entonces necesito revisar una forma más eficiente para tomar asistencia, por lo pronto pues, será en chat. Recuerden que las 5 faltas en el cuatrimestre es el máximo permitido para tener derecho a examen. Y la sexta falta, pues ya pierdes el derecho al mismo examen, ¿sí? Esto es bien, bien, bien importante para que no se les olvide. Ahora sí, el jefa de grupo, ya tenemos a Julio César candidateado, que es el que va a crear el grupo de WhatsApp, publicará No, un link profe, yo para no quiero. unirse. Ah, bueno, pues ya andabas de organizador, ahora te aguantas. Y digo, mira,
¿no? El Julio César luego ya quería organizar, pues órale. Apoyar algunas actividades de clase al profesor. Debe estar atenta en la clase y ser apoyo para los compañeros. Y el grupo de WhatsApp tiene un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Es decir, recuerden que no atiendo el WhatsApp pasando las 6 de la tarde, ¿sí? Yo sé que algunos se molestan. Ahorita les voy a contar. Se usa para compartir información importante y trabajar en conjunto y en equipo. Ahora, este, ¿quién quiere ser jefe de grupo? Aparte de Julio César, claro. Qué bueno que Julio César dijo que no, pero ya se está echando para atrás. Evelyn, a ver, pues Evelyn no ha dicho nada. Dayana pone, ¿no? No, Dayana no dijo nada, no es cierto. Leonardo es el que dice que Evelyn. Pero Evelyn no dice, esta jefa de grupo soy yo, ¿no? ¿Sí? Pues a ver, Evelyn, ¿dónde estás? ¿Sí estás? Aquí está, Mena Flores. Ah, ok. Entonces, ¿qué, Evelyn? ¿Sí quieres o no? Porque Julio César, pues dijo que no quiere. Entonces, ya ves, ay, Evelyn, se están echando la bolita. A ver, alguien más. ¿Quién quiere ser jefe de grupo? Son poquitos, ¿eh? ¿Quién más? A ver, Annette, Michelle, Arturo, Cristian, Dania, Dayana, Edgar, Francisco, Leonardo, Karen, Luis Antonio, Luis Areli, María Fernanda, Evelyn no quiso, Perla, Renata, Uriel, Zaira. A ver, ¿quién se avienta? Edgar, tienes cara de jefe de grupo. Ándale. Oh. No, no, yo le doy mi lugar a Edgar, profe, yo le doy mi lugar a Edgar. Oh. Bueno, parecer Julio César, aunque no quieras, vas a ser el jefe de grupo. ¿Ya ves? Renata, también ya votó por ti, Julio. ¿Alguien más? Convenzan a Julio, ándenle. Conste, voy a ser el jefe regañón. Mira, ya, Areli también. Está bien, Leonardo. profe, yo soy jefe. Ahí está, ya ven, Julio César, todo por organizar. Muy bien, Julio, entonces haz el grupo y pon el link ahí. Este, te pongo mi número para que me pongas como admin. ¿Ya lo tienes? Bueno, no, creo que no. Sí, creo que ya tengo su número, profe. Sí. Estuvimos una clase juntos el cuatri pasado. Fue el cuatrino pasado. Bueno, ahora les voy a platicar qué pasó el cuatri pasado. Yo sé que hacen, ya todos los profes sabemos que hacen su grupo de WhatsApp, aparte, ¿no? Este, donde hacen y deshacen, y luego de esos grupos hacen aparte sus grupos, donde se andan pasando las tareas y se andan pasando los exámenes. Bueno,
quiero que tengan cuidado. El cuatripasado me enteré de que hay alguien por ahí de cuatris anteriores que andan vendiendo los exámenes, los bimestrales y los finales. Tengan cuidado porque no son siempre los mismos, ¿no? Se van cambiando. Y eso sucedió con un grupo, no voy a decir cuál, pero un grupo del cuatripasado, varios ahí se confiaron. Alguien llegó, ¿no? Uno del grupo llegó y me dijo, es que un cuate me contactó de que me está vendiendo el examen, ¿no? Y ni siquiera se lo estaban dando a buen precio, o sea, creo que 200 pesos o algo así, 100 pesos. Fue el examen final, este, y pues no, yo no hago siempre los exámenes iguales, ¿no? Entonces, no se dejen engañar porque pues, les bajaron el dinero, pero no es el dinero porque no era mucho. Lo que sucedió, fíjense, se confiaron. Todos los que les pasaron que es que el examen se confiaron y ya nada más pues, vieron ahí las respuestas, dijeron, ah, ya la hice, llegaron al examen y pues sorpresa, sorpresa, ¿no? Eh, y pues sí, fue una reprobadera en el examen final. Hubo hasta un 2. Entonces, sí, Francisco, de veras. Entonces, no se dejen engañar, ¿no? Y no, les digo, no es por el dinero, sino porque se me confiaron y no estudiaron. Y pues sí, en ese grupo, varios de los que se confiaron, pues algunos se alcanzaron 6, pero sí me reprobé en el curso como a unos, y fueron muchísimos, ¿no? No habían sido tantos desde hace muchos años. Fueron más de 12, creo que 13 o 12, algo así, que reprobaron. Fíjense, de 60, reprobar a 12 o 13, pues es una buena cantidad, ¿no? Y me los voy a encontrar al ratito. Entonces se los voy a repetir. Ustedes también tengan cuidado con eso, ¿no? En que no se confíen de que tienen las preguntas, sobre todo porque pues esta es también la primera vez que doy esta clase, entonces no, el examen no va a estar por ahí rondando. Eh, y también pues les voy sugiriendo que hagan su grupo para poder trabajar su protocolo de investigación, ¿no? Vayan organizándose en sus grupos de 4 o 5 para que tengan ya sus equipos para poder trabajar. Bien, entonces ya Julio César, quedas ahí como jefe de grupo. Vamos a, ya saben, el jefe de grupo luego nos piden sus datos y luego los contactan para tener unas reuniones con ustedes. Son muy leves, ¿no? Las reuniones que tienen luego en la academia con ustedes. Y y esa es la idea del jefe de grupo. Entonces, ahí está para estar en contacto todos, ¿sale? Y entonces, repito, tengan cuidado los, con los fraudes para que no les afecten su calificación. ¿Sí? Bien. Bueno, pues ya tenemos el jefe de grupo. A ver, ya mandó Julio César el link para que se unan todos. ¿Sale? Bien. La bibliografía provisional, les digo que aún no me han dado el libro. eh, entonces todavía no se los puedo recomendar. En su momento ya se los voy a decir. Pero de estos libros es donde yo estoy tomando la información para las presentaciones, ¿sí? Ahí está, va a estar aquí en el, en el contenido semanal, ya saben. Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso rápidamente de cómo está el, el Blackboard, ¿no? En información de curso, yo siempre les voy a dar la información más importante, ¿no? Ya tienen su bienvenida, sus reglas de convivencia,
La carta descriptiva que les decía. Aquí también para entrar a clase, pues les puse ahí para los despistados. Aquí va a venir la información importante, ¿no? Algún aviso, algo, por ejemplo, que ya se acerca tu entrega del protocolo, pues te voy a poner ahí un aviso, ¿no? Para que te acuerdes. Ya viene el examen bimestral o el examen final, también va a venir aquí. Y cualquier cosa importante que necesiten ustedes saber, aquí la voy a publicar, ¿sí? En información de curso. En sesiones de Teams, yo tengo que ir publicando las ligas de cada clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes no pueden ver esta información porque pues, es la mía, pero yo ya tengo programadas la clase del jueves también. Entonces, igual le van a dar clic aquí. Para los que no se han registrado, por favor denle clic aquí en donde está en sesiones Teams, donde dice, por favor, regístrate aquí para asistencia. Ahí regístrense para la asistencia y para la base de datos que nos piden, ¿sí? Aquí, por favor. Eh, Nada más es una vez que tienen que llenarlo, ¿sí? Si ya lo llenaron, pues ya, eso es suficiente. Entonces aquí en sesiones Teams van a venir todas las clases que se van a tener. En contenidos semanales va a venir el plan de trabajo. Aquí también voy a subir los archivos Excel que ustedes van a estar utilizando, también las presentaciones y también voy a checar lo de la grabación de la clase. La voy a tener que bajar de aquí de Teams. Voy a ver qué onda, cómo está eso, para que, a ver si puedo subirla a mi canal. También les voy a poner un link a mi canal de YouTube, porque voy a subir las clases también ahí. Según me dicen, las clases en Teams se van borrando, ¿no? Entonces no van a estar ahí disponibles siempre. Entonces las clases las voy a bajar y las voy a subir a Teams. Allí los links van a estar aquí de las clases, ¿sale? Semana 1, semana 2, y ya pues cuando regresemos a presencial, pues ya no va a haber grabaciones y y pues vamos a seguir poniendo la información que requiramos cada clase. Este es en contenidos semanales. En entregables y tareas, que todavía no hay nada, pues aquí se van a publicar las fechas de entrega para sus protocolos y el cuestionario que van a hacer, ¿sí? Aquí va a venir en entregables y tareas. En foro de discusión yo no lo uso, ¿no? Pero sería bueno que, por ejemplo, si ustedes, alguien quiere con su equipo crear un foro para intercambiarse información ahí, pues lo pueden utilizar, ¿no? Por mí no hay ningún problema. Ustedes si quieren utilizarlo, pueden hacerlo. En calificaciones, pues ya saben que vienen su calificación de lo que han entregado, etcétera, y lo que no han hecho, ¿no? Lo que no hicieron y lo que dejaron de hacer. ¿Sale? Aquí en anuncios es importante que luego le echen un ojo, porque aquí salen los anuncios de las tareas y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que tienen pendiente, etcétera? Los mensajes, aquí me pueden mandar mensaje a mí, también se lo pueden mandar a sus compañeros, que es el medio institucional de comunicación. Muchos me mandan mensajes por aquí, sin embargo no tengo, es decir, yo cuando entro a la plataforma, que es más o menos cada tercer día, pues ves un mensaje. Por ejemplo, si me lo escriben hoy en la tarde, pues no lo voy a ver hasta el jueves, ¿sí? Entonces, pues ahí ténganme paciencia, eh, porque no me llegan notificaciones de los mensajes en el Blackboard. Aunque están vinculados en mi correo y todo eso, no me llegan notificaciones. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues por medio de WhatsApp, más fácil, ¿no? Si quieren una respuesta rápida, por el WhatsApp, en el horario que quedamos. Pero pues no, lo pueden seguir utilizando, no hay ningún problema. Biblioteca virtual, ahí vienen algunos libros que ustedes pueden ver, iniciando sesión con su cuenta. Y para su protocolo de investigación sería bueno utilizar la biblioteca virtual. Y ya lo demás, pues son herramientas de los profes, ¿sale? Entonces, así está
compuesto nuestro Blackboard, así como vamos a estar utilizando la información y utilizando Blackboard para este elemento, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Vamos bien, dice Luz. Muy bien. Bueno, pues con esto ya terminamos la introducción de nuestro tema, de la materia de análisis macroeconómico. Bienvenidos todos, bienvenidos sean. Vamos a trabajar muy bien. Bueno, ya nos conocemos, ya sabemos cómo trabajamos. Ojalá que todos tengan la posibilidad de seguir trabajando como anteriormente lo hicimos. Como les había dicho, ustedes fueron muy buen grupo el cuatri pasado y bueno, pues ojalá que los que estén ahorita presentes sean de esos que hicieron el grupo anterior un buen grupo. Vamos a trabajar. Ah, y otras cosas que, por ejemplo, vi de su retroalimentación. Aquí, una de la retroalimentación que no me habían puesto, pero que si ustedes se dieron cuenta ahorita, que bueno, que muy probablemente tengan razón, el, el tono de la clase, ahí tuve yo una retroalimentación de algún alumno o varios alumnos, no lo sé, que mencionaban que había muchos chistes en las clases, ¿sí? Que, y que se perdía seriedad en en la propia clase. Y pues me quedé pensando, dije, bueno, ¿serán muchos chistes? Pues probablemente sí, ¿no? A lo mejor se referían también al uso de memes y todo eso. Entonces, pues por lo que me mencionan, pues sí le vamos a bajar a esa parte. Eh, También la parte de los ejercicios, pues vamos a hacer ejercicios varios, pues como siempre, pues, hacer unos 2 o 3 en clase, dejar 1 o 2 para su protocolo. Y creo que pues, es suficiente, no sé cómo quieran más ejercicios. Me ponían ahí en lo de las derivadas, no, aquí en macro no vamos a derivar ya, entonces no se preocupen, las derivadas en macroeconomía no se aplican. Lo que sí vamos a hacer aquí en macro, pues son muchas divisiones y multiplicaciones, muchas tasas, ¿no? Tasas de crecimiento, tasas de variación. También vamos a hacer gráficas, ¿no? Que ustedes ya saben hacer. También investigación, ¿no? Sobre información, pero no van a haber derivadas, ¿no? Así que no se preocupen. Y también quería cerrar lo de la introducción para comentarles que en caso de que regresemos al salón, pues entonces digamos que el curso tendría que cambiar en algunos elementos que ya tenía yo pensados, pero bueno, ya se los comentaré en su momento, ¿no? Bueno, entonces, si no hay alguna otra duda, podemos ya empezar con nuestro tema del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a comenzar, pues ahora sí que en materia.
vamos a empezar con la unidad 1, que se llama macroeconomía. ¿Sí? Un tantito. Bien, entonces, en la unidad 1 que vamos a tener, vamos a comenzar el día de hoy, vamos a ver lo que es entonces la macroeconomía. ¿Cuáles son los temas de esta unidad? Son estos que vimos hace ratito. Vamos a ver algunos antecedentes históricos, la definición de macroeconomía, la política económica, cuáles son los objetivos generales de la política económica, principales instrumentos de la política económica, y veremos el ciclo económico y crecimiento, representación y tendencia. Los antecedentes históricos de la macroeconomía. Bueno, en esta parte, recuerden que cuando empezamos en el curso de economía de la empresa, a lo mejor ya no se acuerdan, pero en esa introducción yo les comentaba pues cuál era la definición de economía. Recuerden que la definición de economía es eh, la ciencia social con la cual vamos nosotros a aprovechar todos los recursos escasos para poder satisfacer necesidades, ¿sí? ¿Por medio de qué? Pues del estudio de la interacción de los agentes económicos para la producción, distribución y consumo, ¿no? Que esa era a grandes rasgos la definición que tuvimos de economía. Y hablábamos que hay una ramificación de la economía. La economía antes, de hecho ese es el elemento importante, la economía tenía solamente una rama, ¿no? La rama de la microeconomía al principio. Al principio solamente era economía. Cuando hablábamos de todo, de todos los elementos, hablábamos de economía. Cuando hablábamos de la empresa, ¿se acuerdan que fue la clase anterior que tuvimos? Economía de la empresa, pues es básicamente microeconomía, que es la economía del consumidor, la economía del productor, que fue lo que vimos en el cuatri pasado. Y en el siglo XVIII, con Adam Smith, que fue digamos que el padre de la economía, y David Ricardo, que es también otro aportador muy importante para el desarrollo de la economía en el siglo XVIII, y a finales del siglo XVIII, ellos hablaban de los problemas económicos, es decir, no existía el término macroeconomía en aquel entonces, solamente se conocía como economía, problemas económicos, y la microeconomía, que fue lo que vimos en el curso anterior. El término macroeconomía se empezó a acuñar después de la Gran Depresión de 1929. Recuerden que antes de esa Gran Depresión, que tuvimos una lectura también en el cuatri anterior, recordará, ¿no? Todo el tema de la depresión del 29, de los problemas económicos y de que antes de esa parte, pues la economía pues era considerada pues solamente para la cuestión empresarial y había ciertos problemas económicos a nivel nacionales, ¿no? Que se podían estudiar. Y se solían aplicar estos modelos microeconómicos, ¿no? Los llamados modelos clásicos. De hecho, toda la economía que vimos en el cuatri anterior es llamada como la economía clásica, la economía que revisamos, ¿no? De hecho, se los comentaba en aquel entonces. Y se aplicaban estos modelos clásicos a los problemas económicos que se podían tener, ¿no? En los países. Y como les mencionaba, de hecho, posteriormente de la Gran Depresión se empieza a utilizar la economía para poder resolver los problemas que se generaron. Y de hecho la palabra macroeconomía fue inventada después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a verlo, suceden grandes cambios económicos. Porque pasa la Gran Depresión, a partir de la Gran Depresión
se genera el problema, se siembra la semilla que genera la Segunda Guerra Mundial a finales de los 30 y mediados de los 40, que se genera la Segunda Guerra Mundial, y terminando la Segunda Guerra Mundial ya se acuña el término macroeconomía, porque se requiere de una teoría que estudie pues, los problemas de la economía a nivel general. El nacimiento de la llamada macroeconomía moderna se identifica con la fecha de publicación en 1936 de la Teoría General de la Ocupación, del Interés y el Dinero de alguien que ustedes ya habían leído en su libro anterior, de John Maynard Keynes, ¿no? O, pues para los mexicanos, el famoso Keynes, ¿sí? Los que hablamos español le decimos Keynes, pero se pronuncia Keynes, ¿no? Bueno, los hechos económicos de los años 30, la década de la Gran Depresión, dieron pie a muchos estudios sobre asuntos macroeconómicos. De hecho, a partir de esta lectura, este trabajo que publica, empezamos a ver la importancia que tiene para poder resolver los problemas que se generaron por la Gran Depresión, la importancia que tienen los datos macro, es decir, los datos a nivel agregado, los datos de todos. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos visto los datos de un consumidor, que habíamos visto los datos de un productor? Analizábamos al consumidor y al productor. Bueno, en la macroeconomía lo que vamos a analizar son los datos de todos los consumidores, de todas las empresas y de otro elemento importantísimo que es el gobierno. ¿Se acuerdan de los tres agentes económicos que nosotros veíamos? Que eran las empresas, las familias y el gobierno. Esos tres agentes económicos son los que vamos a analizar ahora de forma agregada. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver los datos de todas las familias, los datos de todas las empresas, los datos del gobierno, y veremos al final agregar otro agente económico, ¿no? Como recordarán que revisamos ahorita el programa, hay una unidad que se llama comercio internacional. Bueno, en esa unidad vamos a agregar, primero sería pues una macroeconomía cerrada, que es lo que vamos nosotros a manejar, porque en aquel entonces no había, estamos hablando de los años 40, ¿no? Todavía no había una idea de la globalización, pero a partir de los años 80, empieza a cambiar esta parte, ¿no? Antes de los años 70, se maneja esta idea macroeconómica de que el gobierno es una parte importante para el desarrollo económico, tiene que tener una cierta regulación, tiene que aportar, tiene que gastar, según lo que dice la teoría keynesiana, que vamos a revisar, por supuesto. Sin embargo, sucede que a lo largo del tiempo, a partir de los años 40, tenemos los años 40, los años 50, los años 60, con 30 años se tiene la idea del keynesianismo. Por supuesto que el keynesianismo, ahorita vamos a ver, tuvo también grandes críticos y ahorita los vamos a revisar. Sin embargo, esto sucede hasta los años 70. En los años 70 la teoría macroeconómica estaba basada en las ideas keynesianas, pero también ya estaban las críticas a la teoría keynesiana, sobre todo por parte de dos teorías, ¿no? La primera y la más famosa es la monetarista. De hecho, es muy famoso ahorita el famoso Friedman, ¿no? Que es la cabeza de esa corriente económica, de pensamiento económico llamado monetarismo, y también otro con Hayek, que es la cabeza del pensamiento de la escuela austríaca. Son totalmente opuestas a lo que piensa el keynesianismo. Y vamos a ver un poco de todas las teorías, por supuesto, porque son importantes conocerlas todas. También otro elemento, esta materia de macroeconomía requiere de una fuerte carga teórica. De una vez se los comento para que vayan preparándose. Una fuerte carga teórica, ¿qué significa? Que vamos a ver mucha teoría en cuanto a conceptos, en cuanto a elementos que afectan unos con otros, efecto causa, ¿no? Causa y efecto. Vamos a ver bastante teoría. Por supuesto que vamos a ver también ejercicios matemáticos para poder aplicar estas teorías que tenemos. Sin embargo, es bien importante que
ustedes estén conscientes de que la macro es una gran parte teórica, ¿no? ¿Se acuerdan que en el curso anterior hablábamos de que pues había más o menos como un 60, 55, 60% teórico y 40 práctico? Bueno, aquí en macro pues aumenta un poquito más, ¿no? Estamos hablando casi de un 70% teórico y 30% práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de pensamientos. De hecho, si ustedes revisan el libro de Keynes, el de la teoría general de cooperación, el interés y el dinero, es un texto, es un librito así, de hecho ahí lo tengo, pues luego se los enseño, es un librito, a mí me gusta mucho porque está muy padre, que tú lees como si fuera una novela. De hecho, hay unas como 3 o 4 nada más formulitas y no, creo que hay una por ahí, una grafiquita perdida por ahí. Todo lo demás es contado, platicado por Keynes. Entonces, es impresionante que haya desarrollado un pensamiento económico sin necesidad de tantas este, ecuaciones. Ahí está la ecuación general, que nada más que es la que utiliza, esa, y de ahí se determinan las demás. Pero nada más hay una que otras ecuaciones, una que otra grafiquita por ahí, y ya, párenle de contar. Todo lo demás es platicado. Entonces, de hecho, una de las cosas que hace que la macro sea bastante interesante es que tú la puedes entender sin necesidad de tanta matemática ni de tanta gráfica, ¿no? Puedes tú entender porque estamos nosotros incluidos en ese análisis, estamos nosotros viviendo la parte macroeconómica, nosotros somos parte de la macroeconomía. Entonces, muchas de las cosas que nosotros podemos ver se pueden platicar en el análisis macroeconómico. Entonces, les decía que en los 70 surgen estas teorías que, que contradicen al keynesianismo y a finales de los años 70 se comienzan a tener otro tipo de problemas económicos, más complejos, que el keynesianismo ya no puede explicar del todo, sobre todo cuando entra la parte financiera. Cuando entra en la parte financiera y cuando empieza a desarrollarse el elemento global de la famosa globalización, ya el keynesianismo ya se queda un poco atrás, ¿no? A partir de estos hechos de globalización, de los elementos financieros, porque en aquel entonces eran importantes, ¿no? Pero Keynes como que no los tomaba tan importantes, ¿no? Sí eran importantes, pero no tanto. Entonces, en la actualidad, cuando ya las cuestiones financieras, los intercambios de los flujos de capital, los intercambios de flujos de dinero que vienen a nivel internacional, el comercio internacional, el nivel de globalización que tenemos a partir de los años 80, empieza a generar otros puntos de vista más desarrollados, ¿no? De hecho, ya se determinan unas ramas que son los famosos post-keynesianos y los neo-keynesianos. Mi formación académica, sobre todo en la maestría de economía, se conformó muy keynesiana, pero más que keynesiana fue post-keynesiano. Bueno, o sea, yo me pudiera, si ustedes me preguntan, profe, ¿a qué teoría le va, no? ¿A qué teoría le vas? Porque no quiero que me hablen de usted. ¿A qué teoría le vas, profe? No, pues es que mi formación es totalmente post-keynesiana. ¿Qué significa? Son nuevos autores que retoman el keynesianismo y toman esta parte financiera y toman esta parte global y la empiezan a aplicar en una nueva teoría, en una teoría más completa del keynesianismo. Este, Obviamente también soy marxista, ¿no? También me considero, pero pues ya el marxismo ahorita pues, es otra cosa, ¿no? Que vamos a ver algunas cosas ahí de Marx importantes, en que él previo fíjense, desde el siglo XVIII, XIX, no, del siglo XIX, ya estaba viendo unas cosas ahí macroeconómicas. Y hay ahorita actualmente muchas escuelas de pensamiento macroeconómico, pero en realidad no hay una ahorita pues muy hegemónica, ¿no? Porque son postmonetaristas, luego vienen los del pensamiento de la nueva política monetaria, luego de los de la post,
posmonetarismo, neomonetarismo, bueno, ya hay una rama muy grande, pero no hay ahorita un consenso como tal de todas esas teorías, ¿no? Y podemos en nosotros encontrar varios elementos. Entonces, nosotros vamos a estudiar hasta el monetarismo, hasta la parte, la escuela austríaca es muy interesante, pero es bastante densa. Entonces, para un curso que se llame análisis macroeconómico, no lo veo viable. Entonces, vamos a mencionar algunos elementos, pero no vamos a ver la escuela austríaca porque es bastante pesada, ¿no? Eh, Ahora bien, con base en esto, vamos a definir lo que es la macroeconomía, ¿sí? Entonces, el concepto de la macroeconomía, ¿cuál va a ser el que vamos a tener? Bueno, de aquí ya mencionamos que vamos a ver la economía como un todo, ¿no? Esa es la idea principal. Formalmente, la macroeconomía, ¿qué es? Es la rama de la economía que estudia sus elementos como un todo, es decir, de forma agregada. Ahorita vamos a hablar de lo agregado. De un país, bloque de países o el mundo entero, ¿sí? Esto es bien importante porque el término mundo entero, podemos nosotros hacer análisis económico del mundo. De hecho, eso es lo que hacen muchas instituciones. Eh, Nosotros tenemos instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, también tenemos al Banco Mundial, ¿no? El World Bank. También tenemos otras instituciones, tanto del FMI y el Banco Mundial. Fíjense que a partir de la Segunda Guerra Mundial fue que se crearon, también eso lo vamos a ver. Tenemos la OCDE, ¿no? La OCDE, que es una organización de países desarrollados, que también hace análisis a nivel internacional, a nivel mundial de la economía, ¿sí? Y así entre otras, ¿no? Que podemos ver la UNCTAD, que es la de las Naciones Unidas, etcétera. Entonces, eh, cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de la rama de la economía que estudia sus elementos como un todo. Cuando hablamos de forma agregada, es decir, agregado, ¿qué es? Un conjunto de cosas que se parecen. Entonces, anótenlo. ¿Qué significa agregado? Un conjunto de cosas que se parecen y que conforman un cuerpo y que tienen una, eh, pues un comportamiento, ¿sí? Un ejemplo con el cual ustedes visualmente pueden ver lo que es algo agregado es ¿vieron ustedes la película de Ralph el Demoledor 2? Ralph en Internet, ¿sí? A ver, Cristian, si la vio, que es la primera que se me vio en la mente. ¿Los demás la vieron? A ver, ¿qué otro sería? Es que no, es que ese es el que había pensado, pero pues, sí. Bueno, si no, les cuento qué es lo que sucede. Ralph, el personaje protagonista, se vuelve loco, ¿no? Porque su amiga lo va a dejar, ¿no? Se pone todo tóxico, ¿no? Esa película se trata de la toxicidad masculina, ¿no? ¿Por qué? Porque su amiga, pues ya se quiere independizar, quiere irse a otro lado y eso significa que lo va a dejar de ver, ¿no? Su amiga Vanellope. Entonces él se pone todo loco y pretende crashear un juego en el cual ella quiere estar, ¿no? Para eso mete un virus, pero ese virus se descontrola y se descontrola porque él está descontrolado, ¿no? Entonces, él infecta prácticamente a todo el internet y hace a Ralphs, ¿no? Muchísimos Ralph, todos los que están ahí se convierten en Ralph porque les cae el virus, todos locos, ¿no? Todos tóxicos. Entonces, en un momento de la película, cada unidad, imagínense que ese Ralph es un muñequito que tiene un pensamiento, que tiene sus sentimientos, que tiene su actividad económica, ¿no? Y ese Ralph, individual, se empieza a unir con todos los demás, empiezan a formar un Ralph gigantesco,
de Ralphs, ¿no? Entonces es como un enjambre, ¿no? Ese Ralph se va uniendo. Entonces se vuelve un Ralph agregado, un Ralph así grandote que todos en conjunto tienen su propio, pues digamos, individualidad, pero al unirse en ese grandote también se comporta de una manera. Como se comportan todos los chiquitos, el grandote se comporta también, que se conforma de todos. Pues ese sería la representación ideal de lo que hablamos de la forma agregada. Es decir, nosotros vamos a ver el consumo de los, valga la redundancia, de los consumidores, es decir, lo que se gastan los consumidores en comprar bienes y servicios, todos nosotros, es como si todos nos juntáramos y veamos un consumidor grandote. Ese que está, esa es la representación agregada del consumo. Podemos nosotros agregar a todas las empresas y todas las empresas van a conformar una empresa agregada, la cual va a tener un comportamiento de esta forma. También, obviamente, el gobierno, por todos sus elementos, conforman una representación del gobierno. También todo el comercio internacional, toda la parte internacional va a estar representada también por alguien agregado. Entonces, ese concepto de agregado es que vamos a ver que todos están comportándose de esa manera. Y eso permite hacer el análisis a nivel también mundial, porque podemos ver el consumo del mexicano, ¿no? De los consumidores mexicanos, de todos nosotros lo podemos analizar en un consumo. Pero también podemos analizar el consumo de todos los países que conforman América, o todos los países que conforman Europa, o todos los países que conforman Asia, y también todos los humanos que conformamos el consumo a nivel mundial. Por eso hay datos mundiales de consumo, hay datos mundiales de producción, hay datos mundiales de todo, de deudas también que ahorita vamos a ver. Entonces, eso es la macroeconomía, ¿no? Es analizar, en lugar de ver a un Ralphcito chico y analizarlo como lo hicimos en el cuatrip anterior, ver cómo fue su consumo, su toma de decisiones, también una empresa chiquita ahí, pues ahora vamos a analizar, pero el monstruo grandote, ¿no? Eso lo vamos a hacer, eso es lo que significa la forma agregada. Entonces, ya con esa idea, repito, la rama de la economía que estudia sus elementos como un todo, de forma agregada, de un país o bloque de países o el mundo entero. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe. ¿Todo bien? A ver los demás. ¿No? ¿O sí? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Entonces, esta es la definición de macroeconomía que vamos a estar utilizando. Ahora, vamos a ver la parte de la política económica. Para tener cierto nivel de vida de un país, es fundamental la aplicación de una política macroeconómica con los siguientes objetivos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que vamos a tener para la parte de la política económica? Vamos a estimular el crecimiento económico. Es un objetivo de política económica. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer que la producción crezca, ¿sí? Que aumente. ¿Por qué? Por varias razones. Una de las principales es porque casi siempre la población está creciendo, ¿sí? Y al estar creciendo la población, pues habrá más personas que requieran más bienes y servicios, ¿no? Entonces, si te crece la población y tu economía no crece, tu producción no crece, entonces habrá más escasez de la que ya se tenía, ¿sí? Luego,
mantener un nivel bajo de inflación. Ahorita vamos a ver lo que es inflación, pero es mantener los precios, que los precios no suban tanto, mantenerlos de forma estable en un tiempo, ¿sí? Y de ahí radica la parte de estabilizar el ciclo económico. También vamos a ver el ciclo económico. ¿Qué significa eso de establecerlo, de estabilizarlo? Pues que no haya grandes picos de ese ciclo económico, que caiga mucho. Sí, queremos que crezca, pero no que caiga tanto, ¿sí? Reducir el desempleo, reducir los déficits gubernamentales internacionales. Cuando hablamos de los déficits es cuando el gobierno se queda sin dinero, ¿sí? Recuerden que que el gobierno funciona por medio de qué? Pues de los impuestos, ¿no? Y que el gobierno con esos impuestos puede realizar sus actividades. Bueno, cuando realiza sus actividades y se le acaba el dinero, entra en déficit porque ya no tiene, se le acabó, ¿sí? Eso quiere decir que hubo un problema presupuestal. También vamos a ver esos problemas presupuestales. Y los déficits internacionales también. Por ejemplo, un país se puede endeudar con otro país, ¿sí? Eso ya es un déficit. Ya le está prestando, ya le está pidiendo prestado a alguien. Por último, mantener un comercio internacional benéfico para el país. Entonces, todos estos elementos son los que busca una política económica. Una política económica, entonces, es la aplicación de la política macroeconómica para poder aplicar todos estos, para poder obtener todo esto, ¿no? La política económica es aquello que vamos nosotros a planear para lograr todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, para poder aplicar política económica, pues tenemos que hacer un análisis macroeconómico. ¿Cómo se llama nuestra materia? Análisis macroeconómico. Entonces, para poder aplicar una política económica, necesito saber cómo está macroeconómicamente todo. Ahora, para poder lograr lo anterior, necesitamos aprender de los indicadores macroeconómicos. Para poder hacer un análisis macroeconómico, necesito aplicar indicadores macroeconómicos. Y estos indicadores macroeconómicos son los que ustedes van a investigarme y a ponerme en su protocolo de investigación, ¿sí? ¿Cuáles son estos principales indicadores macroeconómicos? Bueno, son 6 principalmente, pero veremos un poquito más después, ¿no? El principal y el primero es el Producto Interno Bruto y sus derivados. ¿Qué nos dice el Producto Interno Bruto? Nos dice la producción nacional. ¿Cómo está produciendo un país? ¿Está aumentando su producción? ¿Está disminuyendo? ¿Quién está aportando más a la producción del país? El sector empresarial, el sector familiar, es decir, la empresa, las familias o el gobierno que también puede aportar al PIB, ¿sí? Y también lo veremos con el sector externo, ¿sí? El sector comercio, porque el comercio también genera riqueza. Entonces, la riqueza o la producción nacional, la famosa producción nacional, nosotros podemos medirla por medio del PIB, pero hay otras formas de medir también la producción nacional que vamos a revisar. Existe lo que es el Producto Nacional Bruto, ¿no? Existe lo que es el Producto Interno Bruto por sectores, existe lo que es el Producto Interno Bruto por actividad económica. Hay dos formas que se puede medir el Producto Interno Bruto que vamos a revisar, que es por medio del gasto y por medio del ingreso, ¿sí? Entonces, todos sus derivados vamos a verlos en cuanto a la medición del Producto Nacional, del Producto Interno Bruto, como lo vamos a ver en la próxima unidad, ¿sí? Otro indicador macroeconómico, que es la renta. De hecho, en los libros, sobre todo si vienen traducidos al español por parte de español ibérico, es decir, español de España, traducen el income en inglés, que se representa por una I, le dicen como la renta.
Yo, por los profesores que tuve y toda mi carrera y todo lo que he estado utilizando, me voy a referir a la renta como el ingreso, ¿no? Pero es lo mismo, el ingreso renta. También se conoce como el ingreso que generan los agentes económicos. Entonces, esa renta o ingreso, que está representado por la I, es todo lo que generan los agentes económicos, ¿no? La producción que generan los consumidores, es decir, por medio de su trabajo, ¿no? Su aportación por medio de trabajo, por medio de las inversiones, ¿no? También lo que aportan las empresas por medio de su producción de bienes y servicios, lo que genera el sector financiero, lo que genera el sector gobierno, porque el gobierno también tiene empresas y genera producción, ¿sí? Entonces, todo ese ingreso o renta que se genera es aquello que generan los agentes económicos como riqueza, ¿sí? Entonces, cuando tú trabajas y recibes un salario, estás generando una renta para el nivel macroeconómico. Tu trabajo está generando un valor y ese valor se está retribuyendo en un salario. Si tú trabajas en una empresa, si tú eres un empresario y tienes un negocio, pues tus ganancias que generaste son parte de la renta, son parte de ese ingreso como indicador macroeconómico. Entonces, si la renta crece, quiere decir que el ingreso o la riqueza están creciendo. Si la renta disminuye, quiere decir que el ingreso o la riqueza está disminuyendo, que hay problemas, ¿sí? Entonces, otro indicador económico es la renta. Y está ligado, como les decía, con otro indicador, que es el empleo. También vamos a poder analizar niveles de empleo. El empleo se mide, ¿no? Vamos a ver que en nuestro país lo mide ¿quién? El INEGI, ¿no? Vamos a aprender a cómo calcular, perdón, cómo investigar cómo se mide el empleo, qué efectos tiene, porque el empleo es súper importante, está ligado con la renta y como pueden ver ustedes, la renta está ligada con la producción nacional, con el PIB. Entonces, mediante la medición de la tasa de empleo y desempleo, nosotros podemos ver si también macroeconómicamente un país o un sector de países se encuentran en problemas o no. Entonces, el empleo, ¿qué me va a decir? Vamos a ver que el empleo tiene ciertas ahí características importantes que nos dice, a ver, pues, ¿quiénes son los que están teniendo empleo, trabajo? Esa es la primera y la principal. Pero también nos van a decir quiénes no tienen, cuántos. Pero no solamente eso, los que tienen o no tienen, sino que también podemos dividirlo entre los que pueden trabajar y los que no pueden trabajar. Y también podemos medir también a los que están empleados y los desempleados. Y de los desempleados, quienes en verdad quieren trabajar y de los desempleados, quienes no quieren trabajar. Eso también es un elemento muy importante y fundamental para el análisis macroeconómico, porque, como veremos, hay una cosa que se llama desempleo natural, que son aquellos que, aunque tengan oportunidad de trabajar, no trabajan. Entonces, no significa que si hay desempleo, no significa que una economía esté mal. Simplemente es por el hecho de que hay personas que no quieren trabajar. Y eso se puede analizar de muchas formas, principalmente, por ejemplo, si lo vemos de una forma utilitarista, pues es porque los salarios son muy bajos. Dicen, no, pues yo que voy a estar trabajando 8 horas ahí abajo del sol y nada más me van a pagar 50 pesos al día, ¿no? Por esas 8 horas. Mejor, pues no trabajo y pido limosna, ¿no? Este, y yo no tengo empleo, pero es por decisión propia, porque los salarios son muy bajos. Pero también puede ser que aunque los salarios sean altos, también podríamos tener cierto desempleo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento, ¿no? Con el análisis de mercado de trabajo. Luego vemos otro elemento que es la inflación. La inflación, me adelanto, pero lo vamos a repetir, es la subida intempestiva de los precios. Es una subida explosiva de los precios. Es como si, por ejemplo, ahorita, si tu mamá te manda por las tortillas, ¿no? Y ahorita las tortillas andarán que en unos 17, 18 pesos, ¿no? Más o menos está el kilo de tortillas. Imagínense que dentro de la semana que entra, que vayan a comprar otra vez tortillas, las tortillas ya están en 26 pesos.
Y luego regresan a la siguiente semana y las tortillas están en 35 el kilo. Entonces, ahí tenemos que hay inflación, porque los precios de los productos están subiendo rápidamente, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros medir la inflación? Pues mediante el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Vamos a aprender de dónde sale esos índices de precios y también vamos a aprender a calcular las tasas de inflación, ¿sí? Esto es importante para saber qué tanto están creciendo los precios. ¿Por qué? Porque si hay un incremento fuerte de los precios, entonces la economía va a ir perdiendo valor. Lo que tú tengas en la bolsa perderá valor. Lo que tú tengas en la bolsa no te va a alcanzar para lo que tú comprabas y va a haber mayor escasez, ¿sí? Entonces, la inflación es muy peligrosa en ciertos momentos de la economía y vamos a analizar cuáles son esos efectos, ¿no? De la inflación. Otro indicador macroeconómico súper importante es la tasa de interés, que como dicen varios autores y que me acuerdo mucho cuando vi lo de la tasa de interés, que dice ahí es el costo de la financiación, ¿no? Pero en realidad, como veremos, también lo podremos interpretar que la tasa de interés es el precio del dinero, ¿sí? Hasta parece título de película, ¿no? El precio del dinero. Pues sí, ¿qué es la tasa de interés? Pues simplemente lo que tú tienes que pagar por tener un recurso en este momento y lo que necesitas en este momento gastar. Entonces tú vas a pagar ese préstamo que te dieron más una tasa de interés. Es el costo de tener dinero en este momento. Entonces, si tú requieres ahorita dinero y no tienes, pues vas a tener que pedir prestado y pagar una tasa de interés. Es el precio del dinero, el precio de la financiación. Vamos a ver que la tasa de interés a nivel macroeconómico es un elemento fundamental, sobre todo desde el punto de vista monetario, porque también vamos a ver algo de monetario, ¿no? Entonces, la tasa de interés es fundamental. Si las tasas de interés son muy altas en una economía, podemos nosotros de plano así ver que esa economía se encuentra en problemas económicos, ¿sí? Porque la tasa de interés es muy alta, es decir, el costo de dinero es muy alto, obtener dinero es muy caro. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay una escasez de dinero, ¿sí? Otro elemento, si la tasa de interés es demasiado baja, eso quiere decir que esa economía puede tener alguna cuestión de estancamiento, que ya no está creciendo tanto. Entre otros elementos, no necesariamente son malos, pero no son los ideales, ¿no? Vamos a ver que las tasas de interés también generan renta, es decir, generan ingresos, sobre todo por las inversiones en cartera, ¿sí? Entonces, la tasa de interés es un elemento fundamental para saber si un país se encuentra bien, no se encuentra muy bien, y la podemos nosotros consultar, ¿sí? ¿Quién determina la tasa de interés? Como veremos, en la gran mayoría de los casos la determina el Banco Central de cada país. En nuestro caso, es el Banco de México, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la tasa de interés. Por último, otro indicador macroeconómico que vamos a ver al final de nuestro curso es la balanza de pagos. La balanza de pagos es un instrumento contable en el cual nosotros podemos consultar el desempeño que tiene un país a nivel internacional con el resto del mundo. Es decir, cómo es su comercio. Su comercio de bienes y servicios, eso es una parte. Las famosas exportaciones y las famosas importaciones. Ahí se miden cuánto se está exportando y cuánto se está importando. ¿De qué? De bienes y servicios, de factores de producción, de elementos para el desarrollo tecnológico, también se puede medir. Pero no solamente eso, sino también se miden los intercambios que se tienen de capitales. Si yo tengo una inversión en el extranjero, en la balanza de pagos se mide. Yo como mexicano puedo invertir en otro país, pues también la balanza de pagos se registra eso. Si un extranjero
un residente de otro país invierte en nuestro país, también eso se mide en la balanza de pagos. Y no solamente las inversiones, sino que también se miden las deudas, lo que pedimos prestado. Si yo mexicano le pido prestado a un extranjero, se va a medir ahí en la balanza de pagos. Si yo le presto dinero a un extranjero, también se va a medir en la balanza de pagos. ¿Qué otra cosa se mide en la balanza de pagos? Si yo le dono a alguien dinero o bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, que sucede una desgracia, ¿no? En otro país y nosotros enviamos dinero para, pues que se hace casi siempre, ¿no? Enviamos dinero para poder ayudarles, pues también se registra en la balanza de pagos. O si nosotros tenemos un problema y nos donan dinero, también se registra. ¿Qué otra cosa se registran? Se registra también los ingresos del exterior. Por ejemplo, de todos los trabajadores que están en Estados Unidos, ¿no? Las famosas remesas también se miden en la balanza de pagos, ¿no? Que son donaciones del exterior, porque no hay una contraparte, ¿no? Entonces, la balanza de pagos es un instrumento fundamental para saber si una economía está teniendo un buen desempeño a nivel internacional, en comercio, en inversiones, en desarrollo de capital, o se encuentra en problemas. Con la balanza de pagos tú te puedes dar cuenta si un país se encuentra en serios problemas o se encuentra en un crecimiento económico, porque su desempeño será, pues, como veremos, pues más eficiente a nivel internacional si todo lo demás, toda la producción interna es eficiente, si toda la producción, el consumo también lo es, entonces todo puede ir creciendo y todo está ligado, por eso lo puse aquí en una rayita, porque todos esos elementos ustedes pueden ver que están conectados entre sí, ¿no? El PIB nos dice la producción. Bueno, la renta es parte del PIB. El empleo determina la renta. La inflación determina cómo es el nivel de ingreso de todos, ¿no? Si podemos consumir o no podemos consumir mucho. La tasa de interés, si podemos invertir o no podemos invertir. O podemos pedir prestado o no. Y la balanza de pagos, lo que nosotros vendemos o dejamos de vender. O que estemos consumiendo mucho. Entonces, estos indicadores macroeconómicos están conectados y todos nos van a decir un estado de cómo se encuentra la economía en general. ¿De acuerdo? Y esto, digamos, estos indicadores macroeconómicos, todos los vamos a ver en cierto momento en la materia para ir conectando los elementos con nuestro análisis macroeconómico que vamos a hacer en nuestro protocolo de investigación. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya se me durmieron? Ninguna, profe. Bien. Ok, ¿no? Bueno. Con esto entonces cerramos nuestra clase de hoy. Con esto concluimos y nos vemos el próximo jueves para concluir con esta unidad. ¿Sale? Bien. ¿Ya se registraron todos en el formato? ¿Sí? Bueno, los que no lo han hecho, regístrense porque es su asistencia de hoy. Ahorita por lo pronto vamos a tomar ahorita la asistencia con ese formato, toda la siguiente clase, porque todavía yo espero que se inscriban varios alumnos más, ¿no? Esperamos que lleguen más alumnos. Entonces, por lo pronto, eso va a ser la lista que ahorita vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Mucho ánimo. Éxito en su cuatrimestre. Que se queda todo el cuatrimestre. No, Arturo, pues nada más es para las primeras clases. Si ya te registraste, ya olvídate de registrarte la siguiente, ¿no? Nos vemos. Cuídense. Profe, ya tengo una duda. Soy Julio. Dime. Bueno, mi información, ¿a quién se la manda? ¿A usted o me la van a pedir después o cómo? Yo luego te la pido. Ah, ok, sí. Sí. Bueno, profe, gracias, buen día. Gracias, Julio. Ándale.
Cuídense todos, por favor. Nos vemos.